Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Nos sentimos a gusto de estar con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Esta semana hemos estado estudiando el tema Testificar con el poder del Espíritu y un pasaje de la Biblia que nos ha acompañado de Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de contar con su sintonía hoy y siempre, y es un honor y un privilegio estar con ustedes en esta hora para darle un vistazo, repasar lo que hemos estudiado durante toda la semana, enfatizar puntos bien importantes que tratamos y sobre todo permitir que estos conceptos ya estudiados puedan ejercer una influencia tan potente en nosotros que nos ayuden a poner en práctica lo que hemos estudiado durante toda la semana. Gracias a los amigos que se unen a nosotros a través de la internet y aquí en la República Dominicana, aquellos que están sintonizando a través de una de nuestras frecuencias en todo el país. Oramos para que las bendiciones del Todopoderoso les acompañen a usted y su distinguida familia, y qué bueno que ha decidido estudiar con nosotros en esta hora la santa palabra de Dios. Traiga de inmediato su guía de estudio. Vamos a ponernos en contacto con la Biblia y rogamos como siempre la participación del Espíritu Santo. Antes de pasar a nuestra acostumbrada oración, quisiera saludar aquí en cabina al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins, que Dios pueda bendecirle grandemente. Una vez más aquí contento de estar en compañía de usted y de los amigos que disfrutan de este estudio. En días pasados, Pastor Scroggins, me escribió un joven llamado Ronnie Guillén y me decía que le gustaba la forma como nosotros como equipo abordábamos estos temas bíblicos y que las explicaciones que aquí dábamos como joven le estaban ayudando a él a tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Nos llena de gozo, Pastor Scroggins, que tanto adultos como jóvenes están siendo fortalecidos con estos estudios, aunque debemos señalar que siempre oramos para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Lo que aquí explicamos no es fruto nuestro, ni del Pastor Scroggins, ni de su servidor. El Espíritu Santo es que conduce nuestras mentes y utiliza las palabras para poder llegar a los corazones de las personas. Esa es una realidad, el caso de este joven y muchos jóvenes que nos escuchan, como los adultos, entienden a la perfección que es el Espíritu Santo realmente quien pone las ideas. Los temas son conducidos y guiados por el poder del Espíritu Santo y alabamos y glorificamos a nuestro Dios porque el caso de Ronin es el caso de muchos amigos, de muchos hermanos que nos escuchan en el país y en tierras extranjeras que testifican acerca de la labor importante que se realiza en sentido general en Radio Amanecer, y Radio Amanecer en Estudio pues es un medio para ponernos en contacto con la palabra de Dios. Reiteramos nuestra gratitud a esa cantidad de jóvenes, de adultos y aún yo me atrevería a decir ya niños un tanto bien desarrollados que se mantienen con nosotros estudiando la santa palabra de Dios. Así es que, pastor, alabamos y glorificamos a nuestro Creador por ello y vamos a pedirle en este momento, antes de entrar a ver nuestro repaso para este día, pedir la dirección de nuestro Creador mediante la oración. Muy bien, vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos porque tu palabra está fortaleciendo la fe de muchas personas. Alabamos, glorificamos tu nombre porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Vamos a estudiar tu palabra, acompáñanos una vez más a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro repaso para este día. En la parte final de la guía de estudio,
de entrada para este día, quisiéramos invitarle para que juntos podamos reflexionar en unas declaraciones interesantes que salen ahí en la guía de estudio. Hemos dicho en varias ocasiones, es un tema que la palabra de Dios, la Biblia, trata con toda autoridad, con toda delicadeza, aunque a veces quizás no lo entendemos muy bien, pero es la posición que presenta las Sagradas Escrituras de ese Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Es que hay cosas secretas y ocultas que solamente pertenecen a Dios. Sin embargo, hay revelación, hay luz que el Señor ha establecido en su palabra y nos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos desde la eternidad. Trabajan en una misma dirección y sobre todo en lo que tiene que ver con la salvación del ser humano. No actúan de manera independiente. Ese Dios triuno siempre marcha en la misma dirección y reiteramos, tiene que ver con la redención del ser humano, obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y efectivamente el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo en ese proceso de redención. Damos esta declaración a propósito que durante esta semana hemos estado estudiando sobre testificar con el poder del Espíritu. En todas nuestras actividades de testificación, en todo lo que nosotros realizamos para dar a conocer estas verdades, nos unimos a Él en su obra de salvar a las personas. Él convence los corazones. Así es como dice la Biblia, el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Además de eso, entendemos a través del estudio de la Biblia que el Espíritu Santo abre puertas de oportunidad y a través de su palabra el Señor ilumina las mentes y revela la verdad. Recordamos que las Sagradas Escrituras es inspiración de Dios mediante el Espíritu Santo y esa inspiración en la Biblia es lo que nos ayuda a iluminar nuestras mentes y vemos la gran verdad que revela las Sagradas Escrituras. Rompe los lazos de prejuicio que nos esclavizan. El Espíritu Santo triunfa sobre los prejuicios culturales que oscurecen nuestra visión de la verdad y nos libera de las cadenas de los malos hábitos que nos esclavizan en esta tierra. ¿Por qué no alabar a Dios y decirle gracias, Señor, por esta obra maravillosa que realiza en nuestras vidas? Y el Espíritu Santo es quien nos invita a testificar con poder acerca de estas verdades. Pastor Alex Lizardo y amigos oyentes, agradecemos de todo corazón a Dios por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para testificar de estas grandes verdades. Así es, pastor, y algo que debemos resaltar y considerar es que cuando damos testimonio de Jesús o cuando predicamos, cuando testificamos, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí antes que nosotros lleguemos a la vida de las personas. Ya el Espíritu Santo está allí, preparando los corazones para recibir el mensaje del Evangelio que nosotros vamos a llevar. El Espíritu Santo está allí con nosotros de igual forma, moviéndose sobre las mentes cuando realizamos o un acto de bondad o compartimos nuestro testimonio o damos un estudio bíblico o regalamos alguna publicación llena de verdad, algún libro, alguna revista cristiana. De igual forma, el Espíritu Santo está en una campaña de evangelismo cuando trabajamos en el programa y cuando llevamos amigos a ese tipo de programa evangelístico. El Espíritu Santo está presente en todos esos momentos. De igual forma, el Espíritu Santo va a continuar trabajando en el corazón de la persona mucho después que nosotros nos vayamos. El Espíritu Santo seguirá ahí haciendo lo necesario para llevar a esa persona al conocimiento de la salvación. El trabajo del Espíritu Santo lo hace antes, durante y después. El Espíritu Santo de manera incansable está buscando a personas para llevarlos a los pies de Cristo Jesús, pastor. Bien, en este día, como siempre puntualizamos, apartamos estos minutos para darle un vistazo al estudiado durante toda la semana y nosotros quisiéramos invitarle para que tenga su guía de estudio en manos. Uno de los temas que estuvimos abordando en la presente semana tenía que ver con Jesús
y la promesa del Espíritu Santo. Recordábamos ese día de acuerdo a la promesa que encontramos en San Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Esa fue la promesa que Jesús hizo a sus discípulos, y en verdad Jesús estaba viviendo con esas limitaciones en términos humanos y no podía estar en toda parte. Entonces le hizo la promesa a todos sus discípulos que cuando él partiera iba a enviar un consolador, otro consolador, que es el Espíritu Santo. De aquí veíamos esas dobles funciones de Cristo y el Espíritu Santo, Cristo como consolador y el otro consolador similar a él, igual a él, pero que estaría con ellos donde quiera, el Espíritu Santo. Y eso fue lo que estábamos viendo en esa semana. Destacábamos el caso de la palabra consolador, paracletos, se refiere a alguien que viene con un propósito de ayudar, y una de las principales funciones del Espíritu Santo es acompañar a todos los creyentes para capacitarlos y guiarlos en sus actividades de testimonio. Eso estamos viendo en ese día y llegamos a la conclusión de que cuando nosotros testificamos acerca de Jesús, el Espíritu Santo no nos deja solo. Él está presente para ayudarnos en la presentación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos guía a aquellas personas que son buscadores de la verdad en forma sincera y prepara los corazones de estos antes que nosotros los conozcamos. De manera que esa gran verdad estamos enfatizando en ese día cuando estamos estudiando Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Durante la semana, Pastor Scrogins, estuvimos también abordando el tema de la iglesia llena de poder. Veíamos, mientras analizábamos esa lección, cómo aquella iglesia llena del Espíritu Santo era una iglesia que oraba, era una iglesia que buscaba a Dios, era una iglesia que confesaba sus pecados. Los hermanos de esa iglesia se arrepintieron de sus actitudes egoístas, derribaron toda barrera de diferencias, de problemas personales entre ellos, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo, y eso los hacía acercarse más a Dios y estar más cerca uno con otros. Por eso el libro de Hechos describe que los hermanos estaban juntos y en armonía, porque una iglesia, amigo oyente, cuando está llena del poder del Espíritu Santo, es una iglesia de amor, es una iglesia de unidad. Hay una coinonía especial cuando el Espíritu Santo es el centro de una iglesia. Y veíamos que esa iglesia llena del Espíritu Santo explotó en crecimiento. Lucas, quien escribe el libro de Hechos, describe que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Una de las lecciones que estamos tocando en la presente semana tenía que ver con el Espíritu Santo y la testificación. Algo que nos impresionó en gran manera, aunque nosotros sabemos y lo repetimos y lo decimos, hay personas que tratan de arrojarse los logros que en términos de predicación del Evangelio lo toman como si fuera algo personal, pero en esta semana y siempre recordamos que el ser humano no tiene como esas capacidades innatas que le permitan llevar a los seres humanos a los pies de Cristo Jesús. Es una obra especial importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe tomar al ser humano, lo usa y lo lleva a la presentación de la palabra de Dios de manera efectiva. Por eso, en ese día estamos abordando la idea de que no podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. Es una idea que para algunos es novedosa, pero es lo que enseña la Biblia. No podemos emplear el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ha de emplear a nosotros. Y decíamos ese día que por medio del Espíritu Santo Dios obra en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13.
Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. Y esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones, se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda persona según su capacidad de recepción de las ideas que puntualizábamos en ese día. A lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, notábamos ese día que el Espíritu Santo ministra a los creyentes y a través de ellos, mientras se produce la testificación por Cristo Jesús en una variedad de forma, notábamos en tiempo de los Hechos de los Apóstoles el caso de que el Espíritu Santo fortaleció a esos apóstoles para enfrentar las pruebas, los desafíos de ser testigos en una cultura hostil y los condujo hacia buscadores de la verdad sinceros, preparó los corazones en ese tiempo de esas personas en diferentes ciudades, en ciudades enteras antes de que los creyentes vinieran a esas ciudades y abrió puertas de oportunidad con las que nunca soñaron y fortaleció sus palabras y sus acciones. En ese día presentamos esas ideas para decir que en la actualidad también esa función importante del Espíritu Santo espera que nosotros podamos actuar conforme a lo que hemos aprendido y la guía especial que pone en nosotros esa persona divina que es el Espíritu Santo. Señores, en la medida en que nosotros nos preparamos para esta obra y el Espíritu Santo utiliza el instrumento humano, ya como decíamos en el comentario de otra lección, personas que ni siquiera nosotros conocemos, ya de antemano el Espíritu Santo está preparando esos corazones para que en el momento de presentar la palabra de Dios pueda tener el efecto deseado ante el ser humano en ponerse en contacto con la Biblia. Eso estábamos mirando ese día y por la gracia de Cristo pues recibimos esa gran lección y esperamos poner en práctica lo que hemos aprendido en esta semana. Así es, pastor. Algo que estuvimos abordando durante la semana fue el Espíritu, la palabra y la testificación. Veíamos mientras estudiábamos esa lección que hay una armonía entre el Espíritu y la palabra, y eso te lleva a la testificación. El Espíritu nunca te va a decir una cosa diferente a lo que dice la palabra. De hecho, quien inspiró a los escritores bíblicos fue el Espíritu Santo. Hay una coherencia entre el Espíritu y la palabra. Hay muchos hermanos, pastores Scroggins, muchos sinceros cristianos que peligran, que corren riesgo en su vida espiritual porque echan a un lado la palabra, no estudian la Biblia y están esperando que el Espíritu Santo le hable. Y siempre están buscando una revelación del Espíritu Santo, siempre están pendientes para escuchar una voz del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo me diga. Y hay que tener cuidado con esto, porque el Espíritu Santo nunca te va a decir algo diferente a lo que dice la palabra. ¿Será acaso, Pastor Alex Lizardo, que Dios tiene alguna forma de hablar? Porque algunos dicen que Dios le habla a través de un sueño, que le ha dado una revelación. Y hay muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, la gran cuestión o la pregunta que uno se hace, ¿será que Dios utiliza algún método diferente al que ha utilizado siempre, revelarse a través de su palabra? Y especialmente en la actualidad, cuando tenemos tantas luces que provienen del cielo, ¿Dios usa quizás algún método diferente al que se presenta en las Sagradas Escrituras? Hay personas que enfatizan: el Espíritu me dijo, anoche soñé y el Espíritu me dijo, hoy me levanté y el Espíritu me dijo. Hay que tener cuidado con esto, pastor Scroggins. Y yo no dudo que el Espíritu Santo en determinadas ocasiones les hable a las personas. Pero qué bueno sería si usted dijera: me levanté temprano, estudié la palabra de Dios y el Espíritu Santo me dijo a través de la palabra de Dios esto, esto y esto. ¿Por qué digo esto, pastor Scroggins y amigos? Porque el Espíritu Santo nunca te va a hablar de manera diferente a lo que dice la palabra de Dios. Existe una coherencia, una armonía. Una vez una joven tenía 2 enamorados. Tenía uno que era cristiano consagrado, pero no era muy atractivo. Y tenía un ateo
una persona que no creía en Dios, pero se veía elegante. Y aquella muchacha entró en una encrucijada y ella decía: Señor, revélame a cuál de los dos debo escoger como novio. Y un día, cansada de esa situación, dijo: Señor, te voy a poner una señal. Mañana, de esos dos muchachos, el que vaya a la universidad con la camisa verde, para mí será una señal clara de que tú me estás hablando que lo escoja a él. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Al día siguiente, el que fue con la camisa verde fue el muchacho ateo, y la muchacha se casó con ese muchacho. Tuvo problemas serios en su matrimonio, problema de infidelidad, problema de maltrato, y al final casi aquel ateo la mata y tuvo que separarse urgentemente. Y después ella cuestionaba y decía: Señor, pero fuiste tú que me hablaste, que era ese. No fue el Espíritu que habló, porque el Espíritu Santo nunca irá en contra de un principio bíblico que dice la palabra: no os juntéis con yugo desigual. ¿Te das cuenta? Hay una armonía coherente entre la palabra y el Espíritu Santo. Si usted lee algo en la palabra y después usted escucha una voz que le está hablando algo diferente a lo que dice la palabra, pues esa voz revísela, porque no es la voz del Espíritu Santo. Esa es una gran realidad. Dios, a través de lo que ha sido revelado, incluso estudiamos en las Sagradas Escrituras que la misma es de inspiración divina mediante el Espíritu Santo. Es decir, que cualquier tipo de necesidad de estudiábamos en esta semana que Dios tenga para con su pueblo, lo revela a través de su palabra, y la misma inspiración del Espíritu Santo nos motiva a ver en esos pasajes de la Biblia lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Estamos cerrando en esta semana con un tema de mucho interés. El poder transformador del Espíritu Santo fue el tema con el cual estábamos cerrando esta semana. ¿Qué veíamos allí? Nos dimos cuenta, en un estudio cuidadoso del libro de los Hechos de los Apóstoles, notamos cómo Dios se revela en este libro haciendo milagros en la vida de los seres humanos a través del Espíritu Santo. Decíamos ese día que Hechos de los Apóstoles es un estudio de caso acerca del triunfo del Evangelio sobre los prejuicios culturales. Recordábamos en ese tiempo que los discípulos tenían, y los apóstoles, muchos prejuicios culturales, que se consideraban como un pueblo muy exclusivo, que solamente ellos tenían derecho a la salvación. Y el estudio del libro Los Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta que el Espíritu Santo va rompiendo con esos elementos culturales, transformando hábitos arraigados de toda la vida y enseñando a toda la humanidad la gracia y la verdad de Cristo. Notábamos en ese estudio que el Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, pero no las deja allí. En su presencia son cambiadas, su vida se transforma, y queremos decir que cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Y es allí cuando encontramos la declaración del Señor: y yo rogaré al Padre, dijo él, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será de vosotros. Amigos, nuestro Salvador Jesucristo estaba señalando adelante al tiempo cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado acumulando durante siglos había de ser resistido por el poder divino, por el poder del Espíritu Santo, y por eso en varias ocasiones nosotros estábamos diciendo que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro de los hechos del Espíritu Santo trabajando a favor de los seres humanos. En primera instancia, de los apóstoles, para que tengan una visión más amplia de lo que significaba la presentación de la palabra de Dios, y luego, en otro sentido, preparando a esos apóstoles para dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Y ese tema pudimos desarrollarlo gracias a la dirección misma del Espíritu Santo, donde estuvimos estudiando el poder transformador del Espíritu Santo. Pastor Scroggins, Dios quiere darnos la plenitud de su Santo Espíritu para que testifiquemos con poder. Esto es una promesa de Dios también para nosotros.
Pero hay 3 pasos sencillos para recibir el Espíritu Santo en su plenitud. Número 1, pida, ore cada día por el Espíritu Santo. Número 2, arrepiéntete de cualquier pecado conocido, cualquier pecado acariciado, arrepiéntete, confiésalo y abandónalo para que puedas recibir la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo no será dada a ninguna persona que no quiera abandonar sus pecados. Y número 3, una vez hayas pedido el Espíritu Santo a través de la oración, una vez hayas confesado los pecados y estos sean abandonados, debes estar dispuesto a hacer cualquier cosa que Cristo te pida que hagas. Y amigo oyente, cuando hayas cumplido estas condiciones, Dios cumplirá su palabra y derramará a plenitud su Santo Espíritu en tu vida. Muy importante todo lo que estudiamos en esta semana. Testificar con el poder del Espíritu Santo. Tenemos esa gran realidad. El Espíritu Santo está siempre en la mejor disposición de usar al ser humano. Esa gran verdad la hemos estudiado en la semana y está de parte nuestra permitir que el Espíritu Santo nos utilice para testificar con ese gran poder. En esta lección nos sirvió de fundamento Hechos 4:31. Esperamos todos haber memorizado este pasaje de Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Ha sido una gran bendición el haber compartido con nuestros distinguidos amigos y hermanos el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Al cierre, vamos a agradecer mediante la oración. Señor, en esta hora queremos agradecerte por la presencia permanente del Espíritu Santo entre nosotros. Gracias porque estas grandes verdades en la Biblia son reveladas para nosotros, para modificar nuestra conducta, para entregarnos de todo corazón al Señor y hacer que el Espíritu Santo sea un instrumento en nuestras vidas, que Él nos use conforme a tu santa y bendita voluntad y que al testificar acerca de nuestro Señor, muchas personas lleguen a conocer de Jesús por ese gran amor que siente el Padre para con nosotros, enviando al propio Jesús a morir en esta tierra y el Espíritu Santo testificando de estas grandes verdades. Continúa dirigiéndonos hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.